Bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo Sofía y en este video revisaremos únicamente ejemplos de reactivos del Área 1 para el EGATSO, Policía en Investigación, Ciencias Forenses. Recuerda que ya tenemos un video en nuestro canal en donde analizamos 100 ejemplos de reactivos, pero de las tres áreas. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en los reactivos de Ciencias Forenses. Como sabes, nuestro video fue publicado en 2023 y actualmente cuenta con más de 4000 vistas. Muchas gracias. En este caso vamos a revisar únicamente los reactivos de Ciencias Forenses. Como sabes, el temario actual es el que estás viendo en la pantalla en este momento. Sin embargo, no importa el momento en el que estés viendo este año, porque nuestras guías las actualizamos todos los años, agregamos reactivos, agregamos temas o los temas que ya existen los modificamos de acuerdo a lo que Ceneval esté actualizando. Así que no te preocupes en el momento en el que estés viendo este video. Bien, aquí podemos ver cuáles son los temas. Recuerda que las guías son digitales en formato PDF, puedes visualizarlas en cualquiera de estos dispositivos excepto Kindle. Muy bien, hay varias versiones como la básica, contiene 200 reactivos, los temas y 100% explicados. La versión deluxe contiene lo mismo pero 400 reactivos, la versión absoluta lo mismo pero 1000 reactivos, la versión suprema 1500 reactivos y finalmente la versión inspector contiene lo mismo y 2000 reactivos. Recuerda, todas las guías tienen los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval. En este caso podemos ver aquí la comparación y aquí están nuestros medios de contacto por si estás interesado o interesada en alguna de las guías y puedas adquirirla al ponerte en contacto con nosotros vía WhatsApp, o en la descripción de este video encuentras los enlaces a la tienda en línea donde podrás encontrar nuestros medios de contacto y todos los pasos para adquirir la guía. Muy bien, aquí está la guía que es pixoguías.com, justamente la tienda en línea. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones. Y muy bien, vamos a empezar con los reactivos con formato de cuestionamiento directo, completamiento, jerarquización u ordenamiento y relación de elementos. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en Ciencias Forenses. Sin más, comenzamos. Área 1, Ciencias Forenses, reactivos con formato de cuestionamiento directo. Dentro del instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies, emitido por la Procuraduría General de la República en 2021, ¿qué técnica se utiliza para revelar huellas latentes en superficies no porosas? A. Aplicación de luz ultravioleta. B. Uso de polvo negro fino. O C. Inmersión en líquido revelador. Respuesta B. La explicación es que se utiliza polvo negro fino para revelar huellas latentes en superficies no porosas, asegurando que la huella sea visible para su posterior levantamiento y análisis. Recuerda que esta referencia del instructivo de la Procuraduría General de la República en 2021 es parte de las referencias oficiales bibliográficas vigentes que Ceneval propone para el estudio y la preparación de tu examen. Un policía de investigación en Guanajuato ingresa a un domicilio encontrando un cadáver en la siguiente posición. Entonces es muy probable que en este examen nos pongan imágenes, sobre todo de armas, de identidad policial y de posiciones cadavéricas. ¿Qué concepto define mejor la posición en la que fue encontrado el cadáver? A. Sedente. B. Genupectoral. O C. Decúbito prono. Respuesta A. Sedente. Es importante que sepas que dentro de las posiciones que manejan las referencias bibliográficas oficiales se encuentran solamente estas, aunque en la vida real pues lamentablemente puede haber otras. En este caso tenemos de las más comunes que son estas, por ejemplo decúbito dorsal cuando la persona yace sobre su espalda viendo hacia arriba, la de decúbito abdominal cuando yace sobre su pecho y el abdomen viendo hacia un lado o hacia abajo. Este es decúbito prono o abdominal. Decúbito lateral, como podemos ver aquí, genupectoral, suspensión completa, suspensión incompleta, sedente, que es la de nuestro reactivo, y posición fetal. En el contexto de la desbiología criminológica, ¿cuál de las siguientes es una mejor definición que describe este campo de estudio? A. Estudia las técnicas y procedimientos para recoger pruebas físicas y evidencias en una escena del crimen. B. Analiza las anomalías y patologías en el comportamiento humano que pueden desencadenar en actos delictivos. O C. Se centra en la reconstrucción de eventos basados en evidencias forenses para determinar la secuencia exacta de un delito. Bien, obviamente este concepto de desbiología criminológica forma parte también de las referencias bibliográficas oficiales. Puedes verlo incluso en tu guía gratuita descargable de Ceneval. Entonces la definición es que analiza las anomalías y patologías en el comportamiento humano que pueden desencadenar en actos delictivos. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde adecuadamente a la criminalística y sus ciencias auxiliares según la literatura en ciencias forenses?
A es la disciplina que se encarga exclusivamente del estudio y clasificación de los delitos y delincuentes, apoyada por la psicología, la biología y la sociología. B es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos psicológicos, sociales y biológicos del delito y se auxilia de la antropología, psiquiatría y medicina. O C es la disciplina que se encarga del estudio, identificación, interpretación y validación del indicio material sensible dejado en el lugar del hecho o en la víctima, apoyándose en diversas disciplinas y ciencias como la química, la física, la biología, entre otras. La respuesta pues obviamente es esta, que es la C, y dice que de acuerdo a la literatura mencionada, específicamente a las obras de Bouquet 2014 y González 2018 y López, o sea, son referencias oficiales que Ceneval te propone, la criminalística se enfoca en el análisis e interpretación de los indicios y evidencias presentes en una escena del crimen para esclarecer un hecho. Se vale de distintas disciplinas y ciencias auxiliares para el análisis exhaustivo de las pruebas e indicios. Entonces, bueno, la opción C ofrece una definición precisa de lo que es la criminalística y las ciencias que respaldan en su labor. De acuerdo a la criminalística y el estudio de las ciencias forenses, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente una posición cadavérica específica y su relevancia en la investigación criminal? A. Posición de fuga. Es aquella en la que el cadáver se encuentra con los brazos extendidos hacia adelante y las piernas juntas, lo que podría indicar que la víctima intentó escapar o protegerse antes de morir. B. Posición anatómica. Es aquella en la que el cadáver se encuentra tumbado boca abajo con las manos en la nuca, lo que generalmente indica una muerte natural sin intervención de terceros. O C. Posición de defensa. Es aquella en la que el cadáver muestra lesiones en las palmas de las manos, antebrazos o partes frontales del cuerpo, lo que podría indicar que la víctima intentó defenderse de un ataque. Respuesta correcta, C. La explicación es que en la criminalística, el análisis de la posición en la que se encuentra un cadáver en la escena del crimen puede proporcionar pistas cruciales sobre las circunstancias de la muerte. La posición de defensa es una terminología comúnmente utilizada para describir el estado en el que una víctima muestra signos de haber intentado protegerse o defenderse de un ataque, como se señala en las obras de González 2018 y López mencionadas anteriormente. Entonces sería la opción C, que nos indica posición de defensa. Dentro de la criminalística se llevan a cabo diferentes pruebas para esclarecer los hechos y obtener evidencia científica en una investigación. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una prueba comúnmente realizada en la criminalística? A. Prueba de luminol. Esta prueba se utiliza para detectar restos de sangre que no son visibles a simple vista y al entrar en contacto con la sangre el luminol produce una luminiscencia azul. B. Prueba de adhesión. Se utiliza para recoger y analizar fibras, pelos y otras partículas que pueden estar adheridas a la ropa o al cuerpo de una víctima o sospechoso. O C. Prueba de escritura. Consiste en analizar las características del combustible usado en un vehículo para determinar si ha sido adulterado. Respuesta C. La explicación es que mientras que las pruebas de luminol, adhesión y pH son técnicas comúnmente utilizadas en la criminalística para analizar diferentes tipos de evidencia, tal como podemos ver en las obras mencionadas, la prueba de escritura descrita en la opción C no tiene relación con la adulteración del combustible y por lo tanto no es una prueba relevante en este contexto. Dentro de las funciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO, es esencial garantizar la correcta preservación de evidencias y el análisis detallado de las mismas para el esclarecimiento de hechos delictivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a las prácticas en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses? A. Recolección de evidencia. Es decir, que el personal del instituto es responsable de acudir al lugar de los hechos para recoger evidencias, asegurándose de no contaminarlas y preservar su integridad para posterior análisis en el laboratorio. B. Cadena de custodia. Una vez recolectada la evidencia, se lleva a cabo un registro detallado y se asegura su transporte, almacenamiento y análisis bajo estrictos protocolos para garantizar que no haya manipulación indebida. O C. Descomposición natural. Para conservar cadáveres por periodos largos, se permite que permanezcan a temperatura ambiente, favoreciendo así la descomposición natural y reduciendo la necesidad de intervenciones químicas. La respuesta correcta es la C. Y es que justamente las opciones A y B son prácticas habituales en este instituto, INCIFO o el famoso CEMEFO, pero pues la opción C es incorrecta. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. En el Protocolo Nacional de Actuación, primer respondiente, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018, ¿cuál es la principal función de un primer respondiente? A. Realizar el interrogatorio inicial a los sospechosos y testigos en la escena del crimen. B. Asegurar y preservar el lugar de los hechos hasta la llegada de los expertos en criminalística. O C. Emitir un fallo preliminar sobre la culpabilidad o inocencia del sospechoso basado en las pruebas encontradas en la escena. Respuesta B.
La explicación es que el principal objetivo del primer respondiente es asegurar y preservar la escena del crimen hasta que lleguen los especialistas en criminalística, evitando la contaminación o pérdida de evidencia. Área 1, Ciencias Forenses, reactivos con formato de completamiento. Bien, recuerda que los reactivos de completamiento te van a poner un espacio o 3 puntos y seguidos para que pues la idea se quede inconclusa y con las opciones de respuesta que te van a aparecer tú puedas completar. Por eso se llaman de completamiento. Entonces este reactivo dice así: la, espacio, se define como la ciencia que estudia el delito, al delincuente, la conducta delictiva y el control social del comportamiento delictivo y cuyo principal objetivo es la prevención del delito y del delincuente. A, criminalística. B, victimología o C, criminología. Ten mucho cuidado, esclarece muy bien la diferencia entre estos conceptos, criminalística y criminología, porque te los van a preguntar y te puedes confundir en momentos de estrés. Dice respuesta correcta C. La explicación es que la criminología es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de analizar las causas y consecuencias del crimen, así como las medidas de prevención y control. Se diferencia de la criminalística, que se centra en el estudio técnico y científico de las pruebas de un delito, y de la victimología, que se enfoca en el estudio de las víctimas de delitos. Bien, la, espacio, es el conjunto de directrices que, fundamentadas en el análisis criminológico, pretenden la prevención y control del delito, estableciendo prioridades y metas a alcanzar en la lucha contra la criminalidad. Entonces las opciones son A, teoría del delito, B, política criminal o C, metodología forense. Respuesta B, política criminal. La explicación es que la política criminal es el plan y estrategia que establece un Estado para enfrentar y prevenir el delito. Se basa en investigaciones y análisis criminológicos para identificar causas, patrones y tendencias delictivas y desarrollar respuestas adecuadas a estos problemas. Por otro lado, la teoría del delito se centra en el estudio de los elementos y características que componen un delito, mientras que la metodología forense se refiere a los procedimientos técnicos y científicos aplicados en la investigación de delitos. Bien, otro reactivo pero un poquito más complejo porque tiene dos espacios. La, espacio, es la disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas con el objetivo de descubrir, analizar y presentar pruebas materiales de un delito. Para su desarrollo, se apoya en diversas, espacio, y ciencias auxiliares como la balística, la dactiloscopía y la medicina legal. Entonces tenemos las opciones: A, criminología, técnicas investigativas, B, psicología criminal, teorías comportamentales, C, criminalística, disciplinas forenses. Entonces la respuesta correcta es la C y vendría siendo que la criminalística es la disciplina que aplica tal y para su desarrollo se apoya en diversas disciplinas forenses. La explicación la puedes ver al ponerle pausa al video. En el contexto de una investigación criminalística, el lugar donde ocurrió el hecho delictivo y donde se recopilan pruebas materiales es conocido como la escena del espacio. Aquí es esencial que el primer interveniente preserve la espacio y no contamine las evidencias, garantizando que cualquier elemento recolectado pueda ser utilizado en un proceso judicial. Entonces tenemos aquí las opciones, nos dicen que la opción correcta es la B, en donde aquí llenamos con escena del crimen, y aquí preserve la integridad. Entonces la respuesta correcta es la B. La explicación es que la escena del crimen es el lugar donde tuvo lugar el hecho delictivo y donde se pueden encontrar pruebas materiales relacionadas con el delito, y preservar la integridad de la escena y las evidencias es vital para asegurar que estas pruebas puedan ser admitidas y valoradas correctamente en un juicio, garantizando así un proceso justo y basado en la evidencia científica. La Ley General de Víctimas establece que se deben garantizar medidas de atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de espacio, riesgo, vulnerabilidad, prioridad. Respuesta B, vulnerabilidad. La explicación es que la Ley General de Víctimas en México busca, entre otros objetivos, garantizar los derechos de las víctimas a recibir atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral. Este enfoque se acentúa más cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene como uno de sus objetivos primordiales fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y comunidades para evitar espacio, conflictos laborales, situaciones de riesgo y violencia, o C, estrés emocional. Respuesta correcta, B, situaciones de riesgo y violencia. La explicación es que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México busca crear condiciones que permitan a los individuos y a las comunidades desarrollarse en ambientes seguros y en paz. Uno de sus objetivos principales es fortalecer las capacidades y habilidades de las personas y de las comunidades para prevenir y evitar situaciones de riesgo y violencia.
Esto se logra a través de diversas acciones y estrategias que promueven la cohesión social, la resiliencia y la cultura de paz. La Guía Nacional de Cadena de Custodia establece procedimientos y lineamientos para asegurar que, espacio, recolectadas en la escena de un delito se preserven correctamente y se mantenga su integridad hasta que se presenten como evidencia en un tribunal. A. Las estrategias de prevención. B. Las pruebas y evidencias. O C. Las declaraciones de testigos. Respuesta B. Las pruebas y evidencias. La explicación es que la Guía Nacional de Cadena de Custodia proporciona un conjunto de protocolos y directrices para asegurar que todas las pruebas y evidencias recolectadas durante una investigación criminal se manejen adecuadamente. Esto garantiza que su integridad y autenticidad se mantengan desde el momento de su recolección hasta su presentación en un tribunal, asegurando la validez y confiabilidad de la evidencia. El instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies, emitido por la Procuraduría General de la República en 2021, establece lineamientos técnicos y procedimentales para la correcta recolección, clasificación y espacio de las huellas relacionadas con investigaciones criminales, verificación, identificación o análisis. Respuesta correcta: C. Análisis. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Área 1. Ciencias forenses. Reactivos con formato de jerarquización u ordenamiento. Ordena los pasos a seguir en una investigación criminológica para establecer el perfil psicológico de un delincuente en serie. Bien, entonces en estos reactivos nos van a pedir ordenar varios elementos. Aquí tenemos 6 y vemos que la respuesta correcta es la A. Vamos a ver qué dice. La A va así: 1, 2, 4, 3, 5, 6. Entonces primero es 1. Análisis de la escena del crimen, comparación de las víctimas, entrevistas con posibles testigos, establecimiento de patrones de comportamiento, evaluación de antecedentes penales del sospechoso y 6 finalmente, consolidación del perfil psicológico. Ordene los pasos a seguir en la implementación de una política criminal orientada a la prevención de delito en una comunidad. Vemos que la respuesta correcta es la B y nos dice lo siguiente. Primero es 5, que es consulta a la comunidad sobre sus principales preocupaciones. 2. Identificación de zonas de alta criminalidad. 4. Establecimiento de colaboración con organizaciones locales. 6. Diseño de estrategias específicas basadas en el tipo de delito prevalente. 3. Implementación de programas de prevención. Y finalmente 1. Evaluación de la efectividad de las medidas. Ordene las disciplinas de la criminalística según su aplicación en una investigación de un homicidio que involucra un arma de fuego en un entorno urbano. Entonces tenemos aquí justamente estas. Como la explicación es un poquito más extensa, está en otra página, pero vemos que la explicación viene de esta forma. No nos vamos a detener porque todavía faltan muchos reactivos, pero vemos que es B la respuesta correcta. Y dice lo siguiente. Bien, 5. Fotografía forense. Balística forense. 3. Medicina legal. 2. Dactiloscopía. 6. Toxicología. 4. Grafología. Y justamente esa es la forma como se debe responder este reactivo. Ordene los pasos que un policía investigador en México debe seguir al llegar a una escena del crimen, en este caso robo a casa habitación. La respuesta correcta es la B, del subtema investigación policial, y vemos qué es lo que dice. Bien, la B dice que se inicia con delimitar y proteger la escena del crimen, luego 6, registrar la información inicial del incidente, luego 4, documentar mediante fotografías, luego 1, entrevistar a posibles testigos, luego 3, recolectar evidencias y luego 5, solicitar apoyo de unidades especializadas si es necesario. Respuesta B. Ordene los pasos que se deben seguir para brindar atención integral a una víctima del delito de acuerdo a la Ley General de Víctimas en su última reforma publicada en 2022. Entonces la respuesta correcta es la A y nos posicionamos aquí para ir siguiendo el orden. Entonces tenemos que primero es 2, informar a la víctima sobre sus derechos. Luego es 3, registrar a la víctima en el Sistema Nacional. 1, brindar asistencia psicológica inmediata. 4, realizar una valoración de las necesidades particulares de la víctima. 5, implementar medidas de protección si la víctima se encuentra en riesgo. Y 6, derivar a la víctima a servicios especializados si es necesario. Respuesta A. Ordene los pasos que se deben seguir en el proceso de cadena de custodia durante una investigación criminal. Respuesta A. Bien, entonces nos posicionamos y vemos que es 4. Recolectar la evidencia en la escena del crimen. 2. Documentar y embalar la evidencia correctamente. 3. Registrar la transferencia de la evidencia a otros profesionales. 5. Almacenamiento de la evidencia en una ubicación segura. 1. Análisis de las evidencias en el laboratorio forense. Y 6. Presentar la evidencia en el tribunal. Respuesta A.
Ordene los pasos que un experto en balística forense sigue al recibir un proyectil como evidencia en un caso de homicidio. Entonces la respuesta es A, y vemos que dice lo siguiente. Bien, nos posicionamos en la opción, vemos que es 4, recolectar información sobre las circunstancias del disparo, 2, documentación y fotografía del proyectil, 5, medir y registrar las características físicas del proyectil, 3, establecer la posible arma de origen del proyectil, 1, comparación microscópica del proyectil con proyectiles de prueba, y 6, emitir un informe con los resultados del análisis. Respuesta A. Iniciamos con reactivos de relación de elementos. Estos reactivos son los que seguramente más tiempo te van a requerir en el examen, así que pon mucha atención cómo debes de resolverlos. Bien, nos van a pedir usualmente relacionar dos columnas, dos conceptos. Área 1, ciencias forenses, y en general, reactivos como con formato esto lleva de relación de elementos. Te sugerimos que los dejes al final. Dice así: relacione las teorías criminológicas con sus respectivas descripciones. Entonces vemos que aquí tenemos en la primera columna unos numeritos y en la segunda columna unas letras. Entonces tenemos que hacer el famoso match o tener que hacer que coincidan. La respuesta aquí vemos que es la B. Vamos a ver qué es lo que dice. Bien, nos posicionamos y dice: teoría criminológica 1, teoría biológica. Se relaciona con la descripción siguiente. Sostiene que hay factores genéticos y físicos que pueden predisponer a una persona hacia la delincuencia. 2. Teoría psicológica. Se relaciona con la B. Se enfoca en las personalidades anómalas y trastornos mentales como posibles causas del comportamiento delictivo. 3. Teoría sociológica. Arguye que el comportamiento delictivo es el resultado de factores sociales como la pobreza, la teoría de educación o la pertenencia a ciertos grupos. 4. Teoría del aprendizaje social. Sostiene que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros, especialmente en grupos que refuerzan la conducta. Y 5. Teoría de elección racional. Propone que los delincuentes toman decisiones racionales y calculan los beneficios y riesgos antes de cometer un delito. Entonces la respuesta correcta es la B. Relacione las escuelas criminológicas con sus características principales. Nuevamente la respuesta correcta es la B, que vemos por acá, y entonces vemos que la escuela criminológica llamada clásica se va a relacionar con esta característica. Ten en cuenta que aquí fue coincidencia que fuera de esta forma, 1A, 2B, etc. Pero bueno, como vamos a ver más adelante, por ejemplo aquí el concepto 1 puede relacionarse con el concepto E, el D, etc. Entonces, la escuela clásica decimos que se enfoca en el acto delictivo y no en el delincuente, proponiendo que el castigo debe ser proporcional al crimen. Escuela positiva considera que el delincuente nace y no se hace, enfocándose en las características biológicas y patológicas del individuo. Escuela sociológica, como vemos aquí C, plantea que el delito es una consecuencia de factores sociales y culturales. 4. Escuela de Chicago se centra en la relación entre delincuencia y estructura urbana, especialmente en zonas de transición. Y 5. Escuela neoclásica. Combina elementos de la escuela clásica y positiva, argumentando que deben considerarse tanto el delito como el delincuente al determinar el castigo. Respuesta B. Relaciona los componentes de la política criminal con sus definiciones. Aquí vemos que la respuesta correcta es la C, que la vemos por acá, y nos dice lo siguiente: componente de la política criminal. 1A. Prevención primaria. Se refiere a las estrategias que buscan evitar que se den las condiciones para que se cometan delitos, por ejemplo, a través de la educación y el fortalecimiento de valores. 2. Prevención secundaria. Estrategias que buscan identificar y tratar a individuos en riesgo de cometer delitos o reincidir. Puede incluir programas de rehabilitación y reinserción. 3. Prevención terciaria. Intervenciones luego de que se ha cometido un delito para la reincidencia. A menudo involucra el sistema penitenciario y la rehabilitación de delincuentes. 4. Sistema de justicia penal. Conjunto de órganos y procedimientos encargados de la persecución, investigación, sanción y ejecución de las sanciones penales. Y 5. Evaluación y retroalimentación. Procesos que buscan analizar la eficiencia y eficacia de las medidas implementadas en materia de política criminal con el objetivo de mejorar y ajustar las estrategias de intervención. Relacione los términos en el campo de la criminalística con sus respectivas definiciones. Tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, y vemos aquí, bueno, pues ya cambia justamente el match. Vemos que, por ejemplo, el término en criminalística llamado balística forense se va a relacionar con la definición C, que es el análisis y estudio de las armas de fuego, así como de los proyectiles, casquillos y trayectorias balísticas en hechos delictivos, como vemos aquí. 2. Dactiloscopía, con B. Estudio y análisis de las huellas dactilares con el objetivo de identificar a una persona. 3. Traumatología forense, D. Estudia las lesiones post-mortem, su origen, causas y mecanismos y consecuencias. Luego tenemos 4, que es rastrología. Se relaciona con la E, que es
que se refiere al estudio de las huellas e indicios dejados en el lugar del hecho o en el objeto relacionado con el delito, ya sean de paso, arrastre, frenado o entre otros. Y 5. Armas blancas. Se relaciona con la A, que es la disciplina encargada del estudio de los indicios encontrados en la escena del crimen relacionados con la acción de instrumentos cortantes o punzocortantes. Entonces, respuesta A. Relacione los conceptos relacionados con la investigación criminalística en el lugar de intervención con sus respectivas definiciones. Nuevamente tenemos aquí la respuesta, que es la A, y vamos a ver qué nos dice. 1. Cadena de custodia es el proceso mediante el cual se recogen, embalan y trasladan las pruebas del lugar del delito al laboratorio, garantizando que mantengan su estado original. 2. Primer respondiente, persona que llega en primer lugar a la escena del crimen y que tiene la responsabilidad de preservar y proteger el lugar hasta que lleguen los investigadores. 3. Fijación fotográfica, registro visual detallado del lugar del delito mediante fotografías para asegurar una representación fiel de la escena y sus pruebas. 4. Aislamiento del lugar. Proceso de delimitar y proteger la escena del delito para evitar contaminaciones o pérdida de evidencia, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso. Y 5. Inspección ocular inicial. Es la primera instancia en la que el investigador realiza una observación general de la escena del delito, identificando posibles indicios o pruebas. Respuesta A. Relaciona las pruebas realizadas a cadáveres en criminalística con sus respectivas descripciones. Bien, tenemos aquí las pruebas, las descripciones, la respuesta correcta, que es la A, y vamos a ver qué dice. Bien, la autopsia es estudio post-mortem que tiene como objetivo principal establecer la causa de la muerte. 2. Determinación de la rigidez cadavérica. C. Procedimiento que evalúa el tiempo transcurrido desde el momento de la muerte basándose en el estado de rigidez del cadáver. 3. Análisis entomológico. D. Análisis que se centra en el estudio de insectos presentes en el cadáver, que puede ayudar a determinar el tiempo transcurrido desde la muerte y otras circunstancias del deceso. Y 4. Examen toxicológico. Estudio especializado que determina la presencia de sustancias tóxicas o drogas en el organismo. Relacione las etapas del tiempo de descomposición de un cadáver con sus respectivos cambios bioquímicos y hallazgos físicos. Nuevamente, la respuesta correcta es la A, y vamos a ver qué dice. Bien, la etapa llamada algor mortis, pues es el enfriamiento del cuerpo después de la muerte, siendo notable a partir de la hora de la defunción. Luego, el livor mortis es el cambio en la coloración del cadáver debido a la acumulación de sangre en las partes más bajas del cuerpo. Suele aparecer de 30 minutos a 2 horas después de la muerte. Esto se conoce también como livideces. 3. Rigor mortis, rigidez que aparece en el cadáver y que usualmente comienza de 2 a 6 horas después de la muerte. Y finalmente, 4. Putrefacción, descomposición del cuerpo por la acción de bacterias y enzimas, acompañada de una coloración verdosa y liberación de gases con un olor característico. Respuesta A. Relacione las posiciones cadavéricas con los probables crímenes involucrados. Bien, vemos que la respuesta correcta es la B, y vamos a ver qué dice. Bien, posición cadavérica en decúbito supino o boca arriba, posiblemente relacionado con un delito de asfixia por sofocación, posible ataque sorpresa mientras dormía. Decúbito prono, boca abajo, empujón desde una altura o ataque por detrás. 3. Posición fetal, envenenamiento o sobredosis buscando una posición cómoda debido a dolores abdominales. 4. Posición en sentado, disparo o herida punzante en un escenario donde la víctima se encontraba relajada. Respuesta: ¿cuáles son los precios y cómo recibir una guía? Los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video. Allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés. Además de los precios, encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas, formas de pago y tiempo de envío, el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico, siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía WhatsApp o fanpage de Facebook. Puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito o PayPal las 24 horas. No es necesario crear una cuenta. O si lo prefieres, puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, dependiendo del banco, pago en Practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia, Oxxo o 7-Eleven, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si lo prefieres, puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora. PixoGuías está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, sin importar si es un día festivo o es madrugada.